Gracias otra vez por la invitación a estar acá. Muchas gracias, Matías, por acompañarnos este día viernes otra vez, las tardes de viernes acompañando al barrio. Bueno, hay harto arquitecto que veo acá, me parece como intimidante tener esta audiencia tan de arquitectos, pero bueno, ya saben todos que pueden mandar sus preguntas, o sea, si alguien quiere meter la cuchara también puede. No necesita mucha presentación, Matías, pero igual a mí siempre me gusta presentar y decir que es un destacadísimo arquitecto, probablemente el primero de una generación de chilenos que se ha destacado no solamente en el país, sino que en la escena mundial, y el que de alguna manera yo creo que abrió la puerta a esa escena internacional, y además de vecino de este barrio, también es decano de la Facultad de Arquitectura de la UDP desde hace 2 décadas, ¿no es cierto, Matías? Por suerte todavía no. Pero yo, la verdad que yo entré a la Diego Portales de una manera bastante circunstancial, como muchas cosas en la vida, el año 2001. Fui al cumpleaños del chico Lenny en la discoteca Eve, Ya. y bien entrada la noche, en condiciones regulares, digamos, de, de conciencia, Hernán Garfias, que era el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Portales, que había abierto la carrera de arquitectura ese año, me dijo si no me interesaría evaluar la posibilidad de ser director de la Escuela de Arquitectura. Y le dije, bueno, hablemos mañana. Y aquí estoy hasta el día de hoy, desde ese día de mañana que hablamos. 19 años. Sí, pero partí siendo el director de la escuela, de una escuela que llevaba 6 meses desde que se había abierto. Y habían tenido algunas diferencias con la persona, con el director, que habían pensado que iba a ser el director. Y entré yo ahí. Después salió Hernán por algunas circunstancias, fue Charlie McDonald, del decano, que es un diseñador extraordinario, industrial, y estuvo Charlie 2 o 3 años, y después fui yo elegido decano, y ahí he persistido todavía. Increíble porque igual se requiere, o sea, es una pega entretenida la académica, pero se requiere harta paciencia también, y además que ha cambiado mucho la labor académica con los años, me imagino. Mira, pero como ha cambiado tanto, ha sido siempre nueva como cada poco tiempo. O sea, Bueno, nosotros desde aquel entonces hasta ahora creamos la escuela de arte, hicimos el magíster, hicimos todo el proyecto de infraestructura de la Diego Portales, eh, y, y después adscribimos la gratuidad, que eso también significó algunos ajustes, y ahora estamos con lo que estamos ahora, que esto sí que no lo y había ahora, previsto nadie. un pequeño Ah, ajuste llamado coronavirus. Ya, pues sí. entonces quiero partir, mira, como el día antes o el día que empezó la cuarentena, publicaste una cosa que decía, se supone que este aislamiento total no será fácil y que como sociedad es posible que aumente la violencia intrafamiliar, la depresión, la ansiedad, la angustia y todo tipo de patología, pero también es posible que se transforme en una pausa reflexiva, en un momento de encuentro, en un momento de crecimiento, en un proceso de autoevaluación. En lo personal, intentaré enfrentarlo como una oportunidad, por cierto, ineludible e impuesta por las circunstancias, pero así es el mundo, como dice mi hija de 3 años, cuando no puede explicar algo. Eso tú publicaste como el 28 de marzo, ya estamos acá en junio, entonces la pregunta obvia, ¿cómo te ha ido desde ahí? A ver, fue una entrevista, creo, fue algo del Libero, En si el mal no libro. recuerdo. Sí. Que le preguntaban a varias personas cómo veían esto de la cuarentena. O sea, no es que yo me dedique a hacer así una especie de declaraciones públicas Tu análisis de la cuarentena. claro, yo frente a la cuarentena. O sea, ese fue un encargo. ¿Cómo me he ido? A ver, dentro de todo lo claustrofóbico que puede tener esto, y siendo yo una persona realmente inquieta por el movimiento, inquieta, o sea, soy de esa persona que le gusta manejar, por ejemplo, que a nadie le gusta manejar, lo encuentran terrible, todo, no, yo me fascina, me gusta manejar, me gusta viajar, me gusta esquiar, me gusta desplazarme, me gusta todo lo que tenga algún tipo de deslizamiento. Eh, y, y es algo que hago con frecuencia casi frenética en la vida. Entonces, quedarme en la casa
de verdad que ha sido una prueba de, ¿cómo se llama? De autocontrol importante. Pero bueno, no queda otra. O sea, no me quedó más que asumir la prueba. Y tuve la suerte de que justo me tocó todo esto, empezando con un proyecto, empezando a usar una extensión de mi casa, construyendo un jardín, haciendo un montón de cosas físicas relacionadas como con la vida, que han sido como el contrapunto de vivir conectado al computador y al Zoom. Ya, pero cuenta un poco cómo ha sido eso, porque lo que pasó es que te compraste el sitio de al lado de tu casa y instalaste, volviste a instalar tu oficina Mira, en la casa, ¿no? pasó una cosa, a ver, yo llegué a este barrio el año, a Pedro Aldía Norte, como alumno de la Católica el año 83. Cuando salí de la escuela, le arrendé a la Patricia Velasco la casa frente al comendador como oficina. La tuve durante varios años. Después me fui, no me acuerdo qué año, y el año 2001 gané un concurso en Italia, un premio por una cosa, no era un concurso, era un premio, y con ese premio pude comprar una casa en San Pedro del Día Norte, que es esta casa que le compré a Ignacio Covarrubias, que era su casa, un gran arquitecto, ta, ta, ta. Eh, Estaba casado con una mujer que era arquitecto y era obvio decidir que si podíamos íbamos a tener la oficina en la casa y vivimos con la oficina en la casa desde el día uno, en el living, digamos, y apenas pudimos construimos un subterráneo. Esta casa no tenía subterráneo, el original. Y una cosa que iba a durar 6 meses, en realidad nos demoramos un año y medio, entramos por un puentecito de madera a la casa, por arriba un foso, hasta que finalmente terminó y ahí tuvimos la oficina, etcétera, etcétera. Después, Tengo ahí una pregunta, porque tú dices, era obvio que teníamos que tener la oficina en la casa, pero en esos tiempos, hoy día nos parece muy obvio, pero en esos tiempos no era tan obvio que se tenía la oficina en la casa. sí, pero mira, era una cosa que tenía que ver con yo trabajaba, yo ya justo empecé el año 2001 a trabajar en la universidad y tenía oficina, entonces si es que yo iba a la oficina y después iba a la universidad, yo la verdad que no iba a estar nunca en la casa. Y esa fue la cuenta que saqué. O sea, si yo quería ver a mis hijos, la única opción que tenía era o no trabajar en la universidad, o cerraba mi oficina o me llevaba la oficina a la casa. Y lo hicimos como proyecto familiar de llevarnos la oficina a la casa. Además, como economía de escala. Obviamente era más barato que estar pagando un arriendo, etc. Bueno, pasó los años, me separé o se separaron de mí en un determinado momento, me quedé yo con la casa y con la oficina ahí y viví hartos años yo solo en la casa con la oficina abajo y me volví a casar y cuando me volví a casar mi señora al poco tiempo me dijo una de las condiciones para seguir casado era que me llevara a la oficina. Por Ya. motivos obvios, porque toda esta gente que había estado acostumbrado, que era como su casa, o sea, subían a almorzar a la cocina, eh, era No bastante había mucha poca, privacidad, me imagino, eso pensaba yo. ninguna. Imagínate una señora que llega además nueva, que era como la que no era parte de toda esta historia, tenía toda la razón. Y ahí me fui a una oficina en Vitacura, de un edificio que habíamos hecho nosotros. Después de esa oficina me pidieron que me fuera porque era un arriendo y no quise que me volvieran a sacar de una oficina nunca más, así que me compré una oficina en Alonso de Córdoba. Y hace 2 años, y empezaron a vender la casa del lado de mi casa. Y aquí ya se pueden hacer edificios de 3 pisos. Eh, entonces, mi misma señora que me dijo que me llevara a la oficina, me dijo, Matías, ¿por qué no compramos la casa al lado? Porque sería horrible que nos hicieran un edificio. Sí, sería horrible. Y le dije, la única posibilidad de que compremos la casa al lado es que volvamos a pensar que la casa al lado, por lo menos una parte de la casa del lado sea una oficina. Le dije, ¿por qué no? Además que no podemos, o sea, no dan los números para comprarse la casa al lado, que la vendían a un valor exorbitante. Y me dijo, bueno, podría ser la oficina, estar en la casa al lado. Entonces puse un aviso a un precio absolutamente absurdo de alto por la oficina que tenía en Alonso de Córdoba, en la cual todavía no cumplía los 2 años, un día viernes y la vendí el lunes. Y no me, y no me quedó más Más que que comprar la casa al lado.
más que comprar la casa al lado. Y iba a ser un arreglo muy menor, muy menor, pensando que en realidad lo que valía era el terreno y no lo que estaba construido arriba de ella, porque esa es la verdad. Y como todo en la vida me fui embalando y hice lo que hice, que era bastante más que lo que pensaba hacer al comienzo. Y nada, pues, demolí la casa al lado. Eh, y la demolí como la segunda semana de octubre. O sea, imagínense el día de todo esto que ha pasado. Mire, yo miraba por la ventana de mi pieza, las ruinas de la casa al lado y decía, no puedo creer lo que hice. Y la construí entre octubre eh, y ahora. O sea, y el día que se fueron, el día que empezó la cuarentena. Ese fue el periodo que me demoré en construirla. Ahora, desde ahí nos estás hablando, ¿no? De ahí les estoy hablando, estoy solo. Esta casa, estudio, es casa también porque tiene living, tiene comedor, la Fran trabaja arriba, mi hija Sofía corre por aquí entre medio y quedó como extensión de la casa. Eh, Vino gente de la oficina, que en realidad no es mucha gente, se trabaja 8 personas en mi oficina, estuvieron un jueves y un viernes, Y sería. desde hace no sé cuánto tiempo atrás, y de ahí en adelante la hemos disfrutado solos. Oye, me dan ganas, fíjate, justo de hablar de casas contigo, de vivienda, Mm. por hartas razones. Una es porque, bueno, porque tú te quedas en tus casas. O sea, llevas, ¿cuánto? Más de 20 años en esta, que ha ido cambiando y todo, Claro, pero yo voy a cumplir, bueno, llevo 19 en realidad, porque fue el ¿por qué en el 2021. decanato? Todos juntos. Claro, todos juntos. Ya, Y, eso. y- Después y- y- has construido muchas casas y resulta que en este momento las casas, o sea, las casas siempre han tenido un lugar central en nuestras vidas, pero hoy día ni siquiera podemos salir de la casa. O sea, la casa es lo que nos defiende de este tener o no tener casa, hace toda la diferencia en si puedes sobreponerte a esta amenaza que es el coronavirus, el tipo de casa que tienes, si te permite aislarte o no, se ha vuelto fundamental. Entonces, lo que me interesa es, ¿qué has pensado sobre la casa en estos tiempos? Como el mira, concepto casa, el concepto vivienda. a ver, yo creo que aunque nos parezca que es como todo en este minuto, el coronavirus es circunstancial, se nos olvida. Y esto cuando haya pasado, que va a pasar, sin ninguna duda, nos vamos a acordar de él como una pesadilla mala, como, o sea, nos vamos a acostumbrar rápidamente a volver a hacer lo que hacíamos antes, aunque la gente crea que vamos a cambiar mucho, que vamos a ser mejores personas. Nada de eso va a pasar, vamos a ser los mismos infelices de siempre y vamos a hacer prácticamente las mismas cosas de antes. Algunas cosas sí que creo que van a cambiar y nuestra valoración del lugar donde vivimos va a haber crecido. A los que nos pilló, ya sea porque tenemos las posibilidades o porque le tenemos el interés a vivir en un entorno más amable en todos los sentidos, obviamente nos pilló mejor parados que gente que es más descuidada con el lugar donde vive. Que no es una cosa únicamente de presupuesto, de metros cuadrados, es de todo. O sea, hay gente que le pone más amor y más tiempo y más dedicación al lugar que habita que otras personas, para la cual les es más, eh, no les es tan importante. Yo creo que ahora le han tomado la importancia. Eh, Y es, y, y, por ejemplo, en una casa hoy día, el tener un lugar donde uno pueda tener una reunión como esta, donde pueda cocinar y que cocinar sea una actividad relativamente social con la gente de su casa, etcétera, etcétera, son cosas que han tomado valor. sí, pues, yo creo que nadie mira su casa como la miraba antes de esto. Y eso, No, y eso, Matías, influyen, por ejemplo, tú tienes hartos proyectos andando. ¿Qué ha pasado con esos proyectos? ¿Los estás, desde la perspectiva del coronavirus, te ha obligado a repensarlo o siguen adelante tal cual siempre no, yo estuvieron no creo, pensados? yo no, a ver, yo de partida, a ver, los tiempos que nos movemos nosotros son mucho más largos, o sea, cualquier proyecto estamos hablando de 3 años, desde que se piensa, se hace, no sé qué, y entre 3 y 10, los proyectos complejos se demoran más o menos 10 años. El coronavirus no los va a influenciar radicalmente. Ahora, si estuviéramos diseñando espacios comerciales, que de hecho estamos haciendo uno en este minuto, ahí sí que va a afectar, creo yo. Pero no porque la gente por el coronavirus quede a protegerse, sino que porque un montón de gente, como yo,
a los cuales, por lo menos a mí me gusta ir a comprar algo, probarme la zapatilla, tocarla, no sé. Nunca había comprado cosas por internet, Ujú. nunca, nunca en mi vida, nada, a menos que fuera en el extranjero. Lo he hecho y esto le ha pasado a medio mundo y es mucho más cómodo, más rápido, cuando uno vence como esa barrera, eh, cambia como estado y yo creo que eso sí que va a cambiar. O sea, yo creo que el espacio comercial, por ejemplo, eh, en el futuro se va a valorizar mucho que sea un lugar de encuentro, más que sea un lugar donde uno va a hacer un trámite de intercambio a buscar una cierta mercancía. O sea, Ya. esos centros comerciales que tienen puros lugares así como, eh, no sé, pues, que no tienen más espacio público, digamos, yo creo que están condenados a la desaparición después de esto. Rápida, de repente, así, fulminante. ¿Estás pensando como en qué? Es que es súper fome dar nombres, pero piensa no sé, los grandes centros comerciales yo creo que van a tener problemas después de esto. Centros comerciales más acotados, más pequeños, de una escala más de barrio, van a tener un repunte. Nosotros mismos podemos ver aquí en Pedro Valdivia Norte que el pequeño comercio que tenemos ahí en La Paz, en la Plaza Padre Letelier, que todos hemos usado históricamente, siempre, ahora lo usamos 10 veces más que antes. Ah, Eh, y yo creo que después de esto lo vamos a seguir usando intensamente. Y vamos a tener menos tendencia a ir a meternos a un supermercado grande. Eh, y dime una cosa, Matías, ¿y por tus proyectos? costumbre, porque nos vamos a ir acostumbrados a eso, porque es cómodo, porque está ahí al lado, porque llamar, no sé, al 10 o al Leo y que te manden algo es un agrado. Y porque funcionan, o sea, han funcionado súper bien en estos, Suena en este perfecto. tiempo. Claro. ¿Y qué ha pasado con tus proyectos, o sea, con los proyectos que tú siguen avanzando, tu oficina sigue igual que siempre? ¿Cómo operas en Mira, este momento? digamos que aquí el coronavirus es una cosa cuyos efectos, eh, a ver, los proyectos no han seguido igual que siempre, porque obviamente no podemos hacer visitas de obra, no podemos hacer miles de cosas, y además yo estoy acostumbrado hace muchos años a trabajar a distancia, porque trabajamos en varios países en simultáneo, pero nunca había estado acostumbrado a trabajar a distancia con la gente que trabajo todos los días. Eh, Tengo algunos que viven re cerca, aquí en la Torre Santa María, cosas así de cerca. Y trabajamos a distancia. Tu efecto da lo mismo, claro. Claro, desde marzo, claro, para mí el gallo que está en la Torre Santa María y el que está en Dubái, para mí hoy día es el mismo. Antes no era. Eh, es divertido, pero me ha acercado a los que están más lejos. Ahora lo siento como que estuviéramos a la vuelta de la esquina. Eh, pero el, el, a ver, aquí hay dos cosas que se superponen. Lo que pasó en octubre y de ahí en adelante, todos los proyectos que tienen que ver con inversiones grandes en este país, a nosotros les pusieron luz ni siquiera amarilla, roja a todos. Nos quedamos sin ninguno, absolutamente ninguno. Por suerte tenemos proyectos afuera. Eh, yo creo que ese es un tema que está pendiente y que no sabemos cómo se va, cuál va a ser el desenlace. Entonces, decía que por el coronavirus mismo, ¿las cosas han cambiado? Sí, han cambiado en el sentido que no podemos ir a ver obras, que las obras están detenidas, que yo no he podido ir a ver las obras que estamos haciendo fuera, pero voy a volver a ir a verlas algún día, tarde o temprano. Y Matías, ¿y eso qué efectos crees tú que va a tener? Porque viene una, o sea, viene una crisis, una recesión más o menos importante, que ¿Mm? solo se agudiza con esta crisis sanitaria. ¿Qué efectos crees tú que va a tener en la ciudad? Esto más allá de lo que te pase a ti. Va a tener, a ver, vamos a volver a ver, no sé, la pobreza que yo vi cuando era niño, que es una cosa a la cual hay generaciones de generaciones, a toda esta gente que está muy crítica de los últimos 30 años. Bueno, va a haber la diferencia entre lo que pasó, como vivíamos hace 30 años y como vivíamos antes de octubre. Eh, Va a ser dura la elección, creo yo. Ahora, estamos mejor parados, digamos, que el año 82, sin duda, que estamos mejor parados que el año 82 o que el año 90. Eh, pero vamos a tener que partir de nuevo, en muchas cosas.
¿Y ahí la arquitectura tiene algo que decir? A ver, es que mira, la ciudad tiene mucho que decir. Hay algo que queda bastante también de manifiesto en el tema del virus, digamos. Es que, por ejemplo, ¿por qué Latinoamérica le pega tan fuerte? Como primera cosa. No es solo porque seamos menos ordenados o tengamos menos educación cívica que países, no sé, europeos, sino que además porque concentramos a la mayoría de nuestra población en nuestras capitales. O sea, esto de que en Chile viva el 40% de la población en Santiago, esto no pasa en el hemisferio norte, en ninguna parte. Esto pasa en Latinoamérica. Entonces, no solo concentramos a la población en nuestras capitales densamente, sino que además hay un alto nivel de hacinamiento en esa concentración también. Que una cosa es la densidad y la otra es el hacinamiento, que no son lo mismo. O sea, obviamente controlar una pandemia como esta eh, en una ciudad como la que nosotros tenemos, no es lo mismo que controlarla en una ciudad del primer mundo, digamos, donde pese a que son en general mucho más densas que la nuestra, tienen condiciones de vida mucho mejores que las nuestras en general. Nosotros en algunos barrios sí, pero en muchos no. Pero ¿Qué yo es lo escucho que...? harto a los arquitectos, como tú, o sea, a varios decir esto, no hay que confundir hacinamiento con densificación y como que temiendo un poco que se demonice la densificación, pero es que en las ciudades como la nuestra, las dos cosas parecieran ir juntas. Ahí está el emblema de estos llamados como guetos verticales, que efectivamente terminaron transformándose en un hacinamiento bajo el discurso de la densificación. No, pero es que los guetos verticales, ¿por qué son fuentes de contagio tan importantes? Porque resulta que en un departamento que está pensado por densidad para que habiten 2 personas, habitan, no sé, 8 o 12. Entonces, o sea, no hay nada que resista. Cuando hubo toda esta polémica de que los ascensores no daban abasto en todo esto que le llaman guetos verticales, resulta que yo conocí una persona que le tocó hacer una evaluación de este tema y dijo que sí, que eran los correctos. Lo que no era lo correcto era la cantidad de gente que vivía en cada una de esas unidades. Nunca fueron pensadas para eso. Son impensadas la cantidad de gente que vive. Entonces, eso no hay que confundirlo tampoco. O sea, nosotros aquí estamos metiendo por metro cuadrado mucho más gente para la cual las cosas fueron diseñadas. ¿Y cómo, o sea, ahora ¿Cómo, que, cómo, cómo vamos a resolver claro, eso? ¿cómo vamos a Eh, impedir que la gente meta más gente en espacios mínimos? Sí, porque además igual cuando se diseñan esos lugares, igual se sabe que va a entrar más gente. no, 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 no. Esto tiene mucho que ver con los migrantes. La llegada de los migrantes. Exacto. Resulta que a un departamento lo arriendan entre 10, porque les interesa la centralidad, etcétera, 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 etcétera. Eh, no es, o sea, aquí hay varias cosas que hay que lograr como desmenuzar para entender. Ahora, obviamente si nuestras ciudades fueran menos segregadas como lo que son, nuestro problema sería mucho menor. Ponía el ejemplo el otro día en otro programa, era de que si hay una comuna en Chile, en Santiago, donde hay una integración que no se ve en ninguna otra, es en Lo Barnechea. En Lo Barnechea conviven mundos y realidades que son socioeconómicamente distantes, pero conviven perfectamente y en una simbiosis que yo creo que es muy buena. O sea, mucha gente ahí va a trabajar muy cerca de donde vive. Y no es lo mismo tener que desplazarse 2 horas en una micro o en el metro o en lo que sea para llegar al lugar de trabajo que desplazarse en bicicleta 15 minutos. O sea, Bueno, si y tuviéramos aquí, un país, primero que nada, que fuera un poquito más descentralizado el que tenemos, donde hubiera un verdadero incentivo a ir a vivir a provincia, pero el verdadero incentivo, al final del día son incentivos tributarios, ese tipo de incentivos.
Y todo esto se mejora ¿con qué? Con una economía robusta y con oportunidades, no se va a mejorar con un decreto. Matías, y ahí te pregunto más como decano que como profesional. Eh, ¿Y cómo abordas esto en términos como de formación, eh, como profesor, como una persona que igual como decano tiene una voz en el espacio público? O sea, con a ver, hacer las cosas bien hechas, hacer la pega completa, darse la vuelta más larga. O sea, la única manera de que las cosas resulten bien es hacerlas bien, y eso significa tiempo, significa dedicación, significa perseverancia, significa un montón de cosas. No, Y, no, no son así nomás. claro, pero, por ejemplo, en este minuto, ¿cómo te planteas la idea? Ya, viene un momento difícil en términos económicos, eh, está difícil la situación financiera de las propias universitarias, entonces me pregunto por el dilema de estar formando a un montón de arquitectos en estos momentos, arquitectos que tú mismo dices, se están cayendo un montón de proyectos. Entonces, ¿cómo lo ves desde esa perspectiva? Mira, cuando yo estudié, yo entré el año 83 a la universidad. Ujú. La crisis económica del 83 era, no sé, en el rubro nuestro, el 70% de los arquitectos estaban cesantes. Los profesores que teníamos, realmente el discurso era bien poco alentador, digamos. Eh, y todo eso pasó. Eh, o sea, la profesión es una carrera de largo aliento. Uno no toma decisiones por la contingencia. Menos todavía en esta carrera. Entonces, tratar a ver, y esto pasa en todas, tratar de formar un profesional hoy día para lo que está pasando hoy día, en este exacto minuto, no sé yo si tiene mucho sentido. No, sobre todo más porque no sabemos qué va a ser de este minuto. O sea, no sabemos cómo va a evolucionar esto. Puede ser, aparece una vacuna a final de año y la situación es completamente distinta que si no aparece. Es que eso es lo que va a pasar. Va a aparecer una vacuna tarde o temprano y de esto nos vamos a olvidar. ¿Tú crees que va a ser así como que va a pasar? Ya, tarde o temprano supongamos que va a aparecer una vacuna, pero ¿tú crees que va a quedar en nuestro... tan rápido no lo vamos a dar por pasado y que no va a producir cambios en nuestros hábitos como más profundos? Va a producir cambios en nuestros hábitos en el periodo de transición, ¿Mm? en tanto no haya vacuna, que es lo que estamos viendo que sucede en Europa. Tenemos la suerte de que no fuimos los primeros en la fila de esta historia, entonces podemos ir viendo la película adelante con un poquito de anticipación. Eh, pero el día que haya vacuna, eh, el mundo se va a olvidar de esto. ¿Tú te acordáis o alguna vez te contaron de la gripe española? No, me enteré ahora que existió. Ah, tú te enteraste ahora. Bueno, ¿y tus abuelos te contaron de ella o no? No, pues, si me contaron no lo escuché, no Bueno, le puse mucha pero atención, seguramente les tocó. O sea, claro. a los míos sin ninguna duda les tocó. Y no me contaron, se olvidaron, fíjate, con el tiempo. Yo creo que muchos de nosotros. Ahora, hay gente, digamos, eh, Ya, pero que espera, igual, perdió aunque no lo familiares, espérate, pero aunque no lo sepamos nosotros, igual crisis sanitarias, como por ejemplo la gripe española, en su momento produjeron, yo entiendo que produjeron modificaciones importantes en las ciudades. O sea, las ciudades han evolucionado en buena parte por situaciones como las crisis sanitarias o crisis de este tipo. No necesariamente como hoy día, porque hoy día en los medios, tú ves en todos lados como la como una cosa como desesperada por contar cómo va a ser el futuro, como una manera de buscar, como yo me imagino, cierto control de entender cómo va a ser el futuro cuando no tenemos idea, pero efectivamente produce un impacto de largo plazo situaciones como esta. Sí, sí, tienes razón. Ahora, si me preguntáis yo la verdad no sé cuáles son. No me logro imaginar más que la que te digo que esto nos ha hecho tener algunos hábitos que no teníamos y esos hábitos, en la medida que han funcionado y nos han hecho las cosas más sencillas,
los vamos a adoptar, creo. Los que nos han complicado, yo no creo que andemos con mascarilla el resto de nuestra existencia después de esto, que es una cosa que por lo menos a mí me molesta mucho ponerme esa cosa acá. Yo espero que no, Bueno, que la por vida eso no te sea con digo, nos vamos a mascarilla. acostumbrar bien rápido a sacarnos esa cuestión de la cara y el día que se pueda, y no vamos a volver a ponernos eso. Y tengo una pregunta, yo sé que no eres futurólogo, pero ¿tú crees que las dinámicas que venía, pensando, ponte tú en nuestro barrio, que tiene como una presión así inmobiliaria fuerte, por construcción en altura, por densificarlo más, ¿tú crees que esas dinámicas se van a retomar igual de rápido? A ver, la crisis económica las van a ralentizar de todas maneras, pero va a ser eso lo que la va a ralentizar, no va a ser porque hayamos tomado la decisión de que es mejor vivir con casas en vez de con edificios, porque de verdad no estoy seguro de que sea más seguro que vivamos en casa en vez de con edificios, porque tenemos que desplazarnos mucho más, por ejemplo. Y Ahora, que ahí, es un privilegio, que es una situación para mi gusto inmejorable, o sea, imagínate que me compré una casa para que no me fueran a hacer una cosa de 3 pisos al lado. claro, O sea, no soy la persona para decirte que estoy a favor de que me hagan edificios. Ahora, de que qué es lo que yo creo que va a pasar, yo creo que va a pasar que tarde o temprano aquí se van a hacer edificios. Está permitido de 3 pisos. eh, Me parece a mí que 3 pisos es una altura razonable, que podría mantener bastante el perfil del barrio, si es que la ocupación de suelo se cuida, es posible que mantenga la cantidad de jardín que tiene el barrio, etcétera, etcétera. O sea, no creo que per se sea mala la densificación. Ahora, independiente si me parece buena o mala, ¿qué es lo que yo creo que va a terminar densificándose. Ojalá con densidad media. ¿Por qué? Porque por una condición que creo que el patrimonio más grande de Pedro Valdivia Norte eh, es que el Cerro San Cristóbal está presente en nuestra ciudad desde Andrés Bello, uno lo ve, y Pedro Valdivia Norte es como una especie de alfombra que son los pies del San Cristóbal que bajan hasta el río. Y si es que hubieran edificaciones que superaran la altura de los árboles, esa condición se perdería. Yo no creo que el patrimonio de esto sea la calidad de las casas que hay, que por lo demás en general me parece que son bastante cuestionable su valor, digamos, como patrimonio. Pero esa condición como topográfica que tiene como es de de puerta de verdad entrada al bella. cerro. Mira, si termina pasando lo que pasó con el Santa Lucía, que está rodeado de edificios por un lado, que no se ve, desde el centro el Santa Lucía no existe, porque es mucho más bajo que los edificios. Sin embargo, desde las calles que están ahí alrededor del Gabriela Mistral, del GAM, se percibe porque alcanza a asomarse un poquito. Esa diferencia es muy importante. O sea, cuando uno viene caminando por Rosal o por una de esas calles hacia el Cerro de Santa Lucía, existe. Cuando uno viene caminando, no sé, de Huérfano, eh, bueno, por Huérfano es un eje, o sea, se te asoma una cosa verde ahí, pero no existe. Parece no sé, un arreglo floral al lado de la altura de los edificios. Eso sería dramático que pasara con Pedro Valdivia Norte. O sea que tú, ya, mientras sea una cosa como 3 pisos, no te vas Sí, a 3, 4, yo creo que hasta 4 pisos es una cosa que es razonable y que no le va a quitar esa condición. ¿Y tú crees que va a poder lograrse eso o va a No arrasar tengo, no tengo idea. Me tienes en cuidado, ojalá se demore lo más posible? más que mi existencia, pero también, a ver, hay mucha edificación en Pedro Valdivia Norte que está en muy, 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 muy malas condiciones, pero realmente malas. Hay muchas casas que de verdad requieren una inversión importante. ¿Y cómo? Porque me pregunto, en el fondo, las casas acá se compran caras, es un barrio que está de moda, ¿y cómo sigue habiendo tanta casa en mal estado? Esto que tú hablas. Porque estamos
a ver, Pedro del Norte es un barrio de los 60, ¿no es cierto? Los 60 se vinieron para acá gente que joven en los 60. Esa gente joven en los 60 es gente que hoy día anda por ahí por los 80 años. Esa población, los propietarios de muchas, yo no sé si me equivoco o no, porque nunca he hecho ningún estudio, pero yo creo que la mayoría de los propietarios de Pedro del Norte deben andar como en ese rango de edad. Esas personas, ¿qué es lo que les ha pasado? Las han arrendado, no son los que viven ahí, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasaba con la casa que estaba al lado mía? Los han heredado sus hijos ya no viven aquí, viven en otra ciudad, muchos de ellos, etcétera, etcétera. Y hay muchos como herederos que viven de un arriendo que no guarda relación con el precio de lo que vale el terreno. Claro. Entonces, cuando les dicen, mire, yo le puedo comprar a usted el sitio por, no tengo idea cuántos, creo que a 40 UF el metro cuadrado lo están vendiendo, no puede creer, o sea, multiplica, no puede creer lo que le están diciendo. ¿Qué Sí, iba a hacer ese gallo? ¿Qué vamos a hacer para que ese señor no venda? Cuéntame. obvio. Es difícil que no vendan. Si es el Es negocio difícil. suyo, claro. Además, es su herencia, es su patrimonio, es lo que le dejaron sus padres. Eh, lo vamos a castigar, le vamos a decir que no, porque todos queremos aquí con un vecino de un piso al lado. Oye, y otra cosa que preocupa harto acá en el barrio es como la expansión de la clínica Indisa, que te toca a ti Imagínate, más. imagínate a mí, pues, que yo Por vivo eso, a media cuadra de la clínica Indisa. y contra, ¿qué se hace con eso? Yo sé que es una pelea que tú tienes ahí porque se te va Sí, como... mira, la clínica Indisa es, a ver, me parece fantástico que haya una clínica, no tengo ningún problema. Ahora, el problema es que las clínicas han tendido a transformarse en una especie de pulpo con muchos tentáculos, etcétera, etcétera. O sea, miren la clínica, no sé, por la Santa María, Las Condes, cualquiera de esas. Y la Indisa tiene ese dilema, que tiene que, al parecer, tiene que crecer. Y yo creo que lo razonable es que crezca en el eje ¿cómo se llama?, de los conquistadores, que se meta al interior del barrio, que crezcan los conquistadores de verdad, no le veo ningún problema. Que crezca hacia el interior de las cuadras, eso sí que lo veo complicado. ¿Por qué? Porque se va comiendo la vía de barrio también, ¿o no? Porque resulta que Los Conquistadores es una calle con un tráfico que es denso, digamos, no es una calle muy agradable para vivir en ella. Hay edificios, ya hay comercio, hay edificios de oficina que me parece correcto, me parece perfecto, si los barrios mixtos son los que mejor funcionan. Entonces, que se siga extendiendo por esa calle me parece fenómeno. Que el día de mañana le dieran permiso para meterse por Lo Contador o por Los Colonos que vivo yo o por Monseñor Carlos Casanueva me parecería una aberración. Matías, y te devuelvo, mira, acá me llega una pregunta por interno de alguien que ha tenido que sufrir un poco a los arquitectos. Entonces, me dice, mira, en momentos en que la participación colectiva y la co-creación están siendo incorporadas por muchas disciplinas como procesos mínimos en proyectos de todo orden, y sobre todo además con la demanda de participación que hemos escuchado tan fuerte últimamente en las calles, antes de que llegara el coronavirus. Entonces, preguntan, ¿ves compatible esta aproximación más horizontal en el trabajo del arquitecto autor, como por ejemplo como tú? Eh, ¿Ves posible una perspectiva más colectiva, más participativa en el trabajo arquitectónico? ¿Es en todos lados tan como individual el trabajo arquitectónico o es una cosa chilena esa? No, no, sino, ni siquiera en Chile es tan individual, depende del proyecto. A ver, todos los proyectos públicos, de hecho nosotros estamos haciendo el edificio del MIMBU en Temuco, ¿Mm? hicimos un proyecto para el puerto de Valparaíso que no se ejecutó, son todos con participación ciudadana y con participación ciudadana como vinculante, los acuerdos que se toman ahí tienen que implementarse, etcétera, etcétera. Entonces, proyectos de una determinada escala y que son públicos tienen participación ciudadana en este país. Los proyectos, digamos, privados de pequeña escala, por decirte una casa, de alguna manera están siendo fiscalizados por un plan regulador, por una ordenanza, por una dirección de obras y todo,
en donde hay una normativa que de alguna manera refleja ciertos acuerdos colectivos, digamos, de la comunidad que está ahí. Entonces yo creo que si bien uno va a hacer una casa, me parecería un poquito exagerado llamar a participación ciudadana para que los vecinos opinaran, eh, me parece que es absolutamente razonable que suceda lo que sucede, que uno se tiene que meter en una determinada normativa. Ahora, lo que la gente, yo creo que la participación, ¿dónde debe darse? Si es que quiere tener Mm. una ciudad, digamos, de tal o cual manera, en esos planes reguladores. O sea, ese es el instrumento y esa es la instancia donde la comunidad tiene gran potencial de participar y de influir. Pero no es muy escuchada la ciudadanía en términos de planes reguladores. Eh, bueno, yo creo que hay opiniones diversas, depende de qué lado estés del tema. Yo creo que si le preguntáis al mundo inmobiliario si son escuchados o no son escuchados, te van a decir, oye, son demasiado escuchados, los otros dicen que no son escuchados. Eh, Hay países, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en Suiza, donde ya son realmente, si uno va a hacer algo, eh, el proyecto, sea lo que sea, tiene que ser público y todos los vecinos pueden opinar. Y uno antes de construir algo, tiene que poner unos palitos en los terrenos con la altura y haciendo como el volumen teórico de la edificación, cuando es el momento de la participación. Eh, y Oye, ¿y cómo ha sido eso para ti? Porque cuando tú empezaste, había bastante menos de eso, o sea, había bastante menos instancias de participación de la comunidad en los proyectos y además, saliendo afuera, me imagino que también te tocó más de eso. ¿Cómo a ti como arquitecto, como que tiene una obra, que es conocido, que es respetado, de repente que se le empiece a meter la comunidad? ¿Cómo te llevas con eso? Pero sí, a ver, cualquier obra, cualquier proyecto de arquitectura es una ecuación que tiene muchas variables, muchas, 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 muchas. Tiene un terreno, tiene un presupuesto, tiene una estructura, tiene un cliente, eh, tiene también una comunidad. Es un ingrediente más en esta ecuación que hay que meter en la fórmula. Eh, lo que a ver, yo creo que una participación adecuada es un insumo que es un aporte. Ahora, lo que Pero hay espera, aquí, está lleno de arquitectos que como que de alguna manera como tú mismo te escuchaba decir en alguna vez, en alguna conferencia, que tú les regalabas o les mandabas a ver a tus clientes una película que se llama Mi tío. ¿Mi tío ¿sí? se llama? Una en que como que son una pareja que sufre, yo no vi la película, pero vi un pedazo del tráiler, que es como una película que sufre a su arquitecto, o sea, que termina viviendo en una casa que como que es invivible. Sí, Porque bueno, nunca le preguntan, es divertido, me dio risa que tú les dijeras eso a tus clientes, como advirtiendo un poco, hágase, cuidado con el arquitecto. es que yo, bueno, yo, aunque tú no lo creáis, yo trato a ver, yo trato de resolver el problema de la persona, de la institución que me la está encargando, de resolverle a él el problema, no de hacer mi monito o como para el gusto personal. Yo aprendí bien joven que un proyecto, por más que sea incluso admirado, así como por la, entre comillas, crítica especializada, si es que el cliente no se lo apropia, no lo quiere como si fuera de él, está absolutamente condenado al fracaso. Este fue un proyecto que hicimos, que fue un colegio, el Colegio Altamira, que es con el que me gané el premio, con el cual compré la casa en la que vivo, Ya. que fue un proyecto ultra, ultra, ultra aplaudido. Lo hicimos para una comunidad de profesores y qué sé yo, que nunca le tuvo mucho cariño. Nadie, 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 nadie. Y apenas salimos nosotros del proyecto y entregamos el edificio comenzó a ser transformado en cosas pequeñas que quizás para los que lo usaban no era nada, pero para nosotros eran fundamentales y lo pasamos mal. O sea, yo de hecho no he vuelto a entrar ahí hace años.
Y de repente vienen como arquitectos de otros países, que yo no tengo idea ni quiénes son, y me escriben como para que les consiga un permiso para ir al colegio, y no me atrevo ni a conseguírselos, porque no sé con qué es lo que se van a encontrar. Pero Eso a es ti, terrible que a uno le pase. ¿Y por qué? Porque ahí nunca hubo un diálogo con los usuarios definitivos. Y ese fue un error nuestro. Y éramos, tenía, no sé, pues yo tenía 30 años, era bien pedante, bien, y estaba seguro que me las sabía todas. Y el resultado, para mi gusto, no fue un buen resultado. pero ¿la obra en sí misma te sigue gustando No, o o sea, si el proyecto que hicimos me encanta, pero claro? el cómo eso está hoy día no me gusta nada. Los proyectos, mira, yo los clientes más insistentes, más, no sé, como en chileno, más ladillas que uno puede tener, que se meten y que te insisten y que te vuelven a llamar y que te piden que cambies esto y que hagáis lo otro, más comprometidos al final del día, terminan siendo los mejores proyectos muchas veces, pero lejos los mejores. Lejos, porque realmente el proyecto es de ellos. eh, lo aman, lo cuidan, lo disfrutan, o sea, de verdad. Y la situación Altamira no te ha vuelto a pasar desde ahí. O sea, la lección quedó bien Mira, aprendida. a uno siempre se mueve entre, entre que eso pasa o que se logra lo otro. A ver, esto es una profesión en que toman parte muchas variables, desde lo que te dije de la ecuación, muchas, intervienen muchas personas, afecta también a muchas personas, porque no es solo el usuario, es el que pasa por delante, el usuario eventual, no el de siempre, etcétera, etcétera. Cambian además de propietarios las cosas muchas veces. Eh, entonces, eh, estas, lo que uno edifica de alguna manera tiene vida propia, no sé, todos los que han tenido hijos pueden entender que uno cuando tiene un hijo, no sé qué, y a medida que va creciendo se va haciendo persona y ya no depende de uno, ya no lo controla uno, y hay unos que a unos les gusta más cómo se desarrollan y otros que quizás uno tiene un poco más de conflictos, no tengo idea. Tiene harto que ver con eso. Las cosas que uno construye son seres, en cierta medida son seres vivos. Y si ese ser vivo está más en sintonía con todo el entorno, quiere decir, con esa participación ciudadana que tú decís y todo, y uno logra esa ecuación, meter todo eso dentro de la variable, tiene mayor seguridad de que va a tener una vida más sana, próspera y feliz, digamos, si lo llevamos a condiciones humanas. Oye, y mirando, puedo estar equivocada yo porque a lo mejor se me pasan cosas, pero mirando como en general tus obras, yo tengo la impresión de que son mucho más obras privadas que, por ejemplo, no sé, concursos públicos, ese tipo de cosas. ¿Eso es real primero? Y dos, ¿por qué? Eso es real, y es real por dos cosas. Primero porque yo he tenido la suerte desde que egresé de la escuela. Yo cuando egresé me hicieron un primer encargo, cuando todavía no era arquitecto, que fue participar en un concurso para hacer unas casas y lo gané y se hicieron. Y como se hicieron, después ese fue mi proyecto de título, y como se hicieron y eran muy distintas a las convencionales, porque eran casas para una única persona cada una de las tres. Gente que las vio me encargó otras, y así otras, y otras, y otras. Yo nunca trabajé en la oficina de otro arquitecto en mi vida, lo cual es un problema. No lo cuento como chiste, lo cuento como desgracia, porque yo no tenía idea cómo. Yo lo pasaba mal, no dormía, no sabía cómo se pegaban los ladrillos, no sabía cuándo llegara, cuando terminaban de construir un muro y empezaron a hacer el techo, qué iba a pasar en ese momento, etcétera, etcétera. Eh, bueno, la cosa es que siempre eh, tuve trabajo. Eh, Por lo tanto, mi participación en concursos en general siempre fue por invitación. O sea, que me invitaran a participar en un concurso, y en esos concursos he participado. He participado en hartos concursos públicos también, pero muchos menos que los otros, pero infinitamente menos. Y desde hace un tiempo a la fecha, el año pasado, empezamos, yo nunca había estado en el registro del MOP, por ejemplo, para proyectos públicos grandes en Chile. Claro.
Y el año pasado se acercó a mí Alfredo Massman, un amigo arquitecto, que él sí está inscrito, etcétera, etcétera, y nos asociamos y empezamos a trabajar juntos en concursos públicos. Y empezamos y salimos segundos en el de la PDI de Concepción, que fue el primero que hicimos juntos. Después hicimos el del MOP de Mimbu de Temuco, que lo ganamos. Y ahora estamos haciendo 3 concursos en simultáneo públicos. Entonces, Oye, porque además por qué te dieron ganas? Porque sigues teniendo hartos proyectos que hacer. ¿Por qué te dieron ganas ahora de meterte ahí? porque una persona, porque Alfredo me ofreció, porque él ya había hecho la pega del registro y toda esta historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue una invitación que a mí me interesa trabajar. A mí sé que es concurso público, privado, casa, torre, resto, me da lo mismo. Si es que tengo espacio para poder hacer un proyecto, voy. Siempre lo he hecho así. ¿Y cómo ha sido tu experiencia de concurso público? Llevo, a ver, anteriores a estos, no me acuerdo cuáles hice, pero en esto, bueno, de los últimos 2 que hemos hecho, hemos ganado 1, y ahora estamos haciendo 3 en simultáneo, así que voy a un 50%. Espero, y la experiencia, bueno, aquí pasó algo divertido, porque había participación de funcionarios y participación ciudadana en el MIMBU de Temuco. ¿Ya? Y justo vino el estallido. Imagínate la participación ciudadana en esas condiciones, ¿no? Y ahora estamos con la participación de los funcionarios por Zoom. Imagínate a 120 funcionarios del MIMBU, que cada uno quiere saber dónde está específicamente su lugar de trabajo dentro de este edificio. Son reuniones largas. ¿Y cómo te va en esas reuniones? Supongo que la Las está, experiencia con alumnos te habrá curtido, pero la está haciendo, las está llevando adelante mi socio. ya. Yo solamente me asomo y la verdad que son intensas. Pero es la pega que hay que hacerla. Si ellos se quedan contentos con el edificio que tienen y lo sienten propio y sienten que ellos también, y no solo lo sienten, sino que lo hacen, de participar en este diseño, ser parte de esta ecuación, va a ser fantástico. O sea, si lo logramos, espero yo que la gente del MIMBU de Temuco vaya feliz a trabajar, mucho más feliz que hoy día. Que al final esa es nuestra pega, que el resultado es que le mejore en la realidad la calidad de vida a las personas. ¿Y cómo te fue hablando de experiencia de participación, la otra experiencia de participación, 18 de octubre como decano? Eh, a ver, ¿en qué sentido? Que pudimos terminar el semestre. Y no es Eh, poco. que no es poco. Hay universidades que, algunas de las que están llamando a paro, que no han terminado el segundo semestre del año pasado. Difícil. A ver, fue, 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 fue muy difícil terminar el año pasado, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Establecimos como acuerdos y estrategias de común acuerdo con alumnos, que yo creo que fueron bastante exitosas, unas más, otras menos, en algunas metimos las patas, pero pudimos terminar el año. Yo creo que, dadas las circunstancias, razonablemente bien. Y este año, que este sí que nos pilló de sorpresa, o sea, bueno, lo de octubre no digamos que no nos pilló de sorpresa, nos pilló muy de sorpresa. Eh, pero este sí que era impensable, absolutamente impensable, y por, por suerte, realmente por suerte, la universidad para todos sus cursos, para un grupo de sus cursos de formación general, había implementado la plataforma Canvas y había entrenado a una cantidad de gente en todas las facultades para hacer cursos online este año por primera vez. Un porcentaje ínfimo. Yo no me acuerdo el número, pero por decirte 30 cursos en la universidad. Y si no me equivoco, hoy día se están dictando 3.000 cursos.
por Canvas. O sea, imagínate que se multiplicó por bastante, pero había, había la preparación, estaban los tutoriales, estaba el sistema adquirido, estaba como la infraestructura para que fuera posible hacerlo, y nuestra universidad partió desde con 2 semanas de retraso de cuando partía el semestre a hacer el semestre online. Y estamos terminando razonablemente bien. Hay cosas que han quedado en el camino, que las vamos a tener que recuperar más adelante cuando se puedan hacer cosas presenciales, pero está resultando. Con miles de dificultades hemos Imagino, como con aprendido muchas todo. cosas, pero nos han ayudado mucho los estudiantes también. Y eso te iba a preguntar por los estudiantes, porque para alguien que lleva siendo, o sea, que fue alumno de arquitectura y lleva 20 años siendo decano, cómo ves cómo ves a esta generación? Pues el mismo rector de tu universidad, Carlos Peña, ha sido bien crítico de los alumnos hoy día, sobre todo en el contexto del 18 de octubre. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú a esta generación? Eh, a ver, la veo, yo generalizar así como hablar de la generación, también me parece que es como simplificar mucho el tema. Hay mucha diversidad cada día hay más diversidad de tipos y familias de alumnos, de unas como impensadas, y de otras que son más convencionales. Y eh, los que más llaman la atención, de alguna manera, no necesariamente son la mayoría, sino que son los que gritan más fuerte, digamos, o los que llevan una agenda así de hacerse notar. Eh, pero el cuerpo en general es mucho más diverso del que aparece, así como simplificando el tema. Y, y creo que son mucho mejores alumnos de los que teníamos hace, no sé, 5 años atrás o 10 años atrás, que eran absolutamente prescindentes de todo lo que estaba alrededor de ellos. No tenían, había como que empujarlos para que elegir un delegado de curso o para que eligieran un presidente de centro de alumnos, y había como que darles la pauta de lo que podía hacer el centro de alumnos. Eran totalmente pasivos. Y eso en los últimos 10 años ha cambiado radicalmente. Se le ha pasado un poquito la mano de ser demasiado activos, pero ¿Pero prefieres eso que lo haga otro? los prefiero mil veces con toda su complejidad, 1.000 millones de veces. Y yo creo que esto que está pasando ahora eh, va a ser, va a ser que esta generación, o sea, piensa en lo que es la generación que entró este año a la universidad. Yo tengo una hija que entró este año, que, que entraron a la universidad y no han entrado, que no conocen a nadie físicamente, de la gente con que interactúan, etcétera. Todo esto que es una pesadilla, los va a hacer, yo creo, a ellos ser personas, no sé, más grandes y más maduras a la fuerza, que sus generaciones inmediatamente anteriores. ¿Cuál crees tú? O sea, yo creo que esta vida de adversidad que nos ha tocado últimamente va a tener consecuencias positivas en las nuevas generaciones. ¿Y cuál Que crees el tú? exceso de abundancia y de facilidad de todo eh, lleva a confusiones respecto de la importancia de las cosas. ¿Cuál va a ser el rol de esos arquitectos, de los que ya están, de todo, en este mundo post-COVID? ¿Crees que van a tener algún rol distinto al que tenían antes? No, yo creo que van a tener el mismo que tenían antes. O sea, de verdad yo no creo que las cosas cambien mucho. O sea, estos tipos, el rol que tienen es de, de construir el mundo físico que nos rodea y por el cual nos desenvolvemos. O sea, no es un rol menor, es realmente significativo. Eh, lo van a hacer quizá con mucho más conciencia que las que hicieron sus antecesores inmediatos. En condiciones más Y precarias, como probablemente. las condiciones, a ver, cuando las condiciones son más precarias, uno toma decisiones que son más, por un lado, son más radicales y son más determinantes. O sea, te pongo un ejemplo. Cuando
uno tiene un proyecto y que tiene un presupuesto ilimitado y que tiene además un cliente que te dice, haz lo que quieras porque tú eres como el experto. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Realmente lo peor, lo peor, lo peor. Sí, Porque porque tú has trabajado en los dos mundos, has trabajado con sí, recursos más escasos y con haga lo que quiera. Y en me verdad es peor me eso. muevo en los dos mundos. Ya. Y cuando uno tiene un presupuesto de X millones y tiene que resolver un problema que cuesta casi más que ese presupuesto, tiene que optar. Cada decisión es esencial. O sea, no puede darse el lujo de la superficialidad en nada. Y los proyectos son generalmente mucho más netos en su resultado. Bueno, y eso es lo que va a pasar. Dime una Mira, cosa, te pongo un ejemplo. Cuando uno a ver, va, dale. un ejemplo de arquitectura pública que estaba pasando en el último tiempo. Yo, que a veces me gusta viajar, no por la carretera central, sino que por irme al sur, no sé, por la costa, caleteando, por puros caminos raros, y uno pasa por pueblitos chicos, 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 eh, y de repente uno ve que la plaza del pueblo, en todos estos pueblos que hubo una especie de euforia en los últimos 10 años por construir plazas, pero con diseño, así como con diseño, con unos refalines así, con unos bancos así, con unas cosas, unas luminarias así, en medio de unos pueblitos muy sencillos, muy lindos muchos de ellos. Me acuerdo específicamente con Tulmo, que la plaza de Contulmo es una cosa que uno realmente le da angustia, no por lo precaria, sino que por lo hiper sobrediseñada. Eh, Eso, por suerte, no va a pasar por un buen rato, porque no va a haber un presupuesto para botar la plata haciendo la cantidad de tonteras que muchos colegas hacen cuando abundan los recursos. ¿Y te ha pasado a ti? No sé si puedes contestar esta pregunta, pero ¿hay algún proyecto que tú sientes que como que te quedó sobreactuado? Sí, pero no te voy a decir No cuál, vaya a ser cuál. porque sería... Sí, pues, me imagino que el cliente quedaría un poco molesto, pero te No, ha pasado. Sí. sí, mira, yo no conozco, no sé, yo creo que todos metemos las patas. Todos, 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 todos. Y lo malo que en esta pega, la metida de patas de partida que cuesta mucho, eh, sacar la pata es prácticamente imposible. Sí, pues difícil sacar Sí. la pata. Claro, yo me equivoco y pido perdón, pero acá es un poco más complicado. Claro, imagínate si tuviera un negocio, no sé, pues un delivery de comida y mandaste un plato que, no sé, que llegó frío o que le echaste azúcar en vez de sal y todo, no pedís disculpas y mandáis otro el día siguiente, pero aquí la metida de pata es, Es con la inversión de la vida de mucha gente, pues claro. sí, Vaya responsabilidad. Oye, tengo unas preguntas en el chat para ti. Preguntan. Silvana Raimondi dice, con respecto a la densidad y el hacinamiento, el teletrabajo, trabajo a distancia, ¿podrá pensarse y aplicarse a futuro para regular este actual índice de sobrepoblación? no entiendo la pregunta que tiene que ver el teletrabajo con el índice de superpoblación, Ya. pero tratando de interpretarla. A ver, tratemos de interpretarla. O que la Silvana nos diga un poco más a qué se refiere, pero me imagino que la densidad hace medio difícil, yo supongo que va por ahí, que la densidad hace medio difícil y el hacinamiento hace medio difícil el teletrabajo. O sea, un futuro de teletrabajo, si es que queremos eso, pucha, tiene que No, solucionar primero un tema de hacinamiento. a ver, yo la interpreto distinta a la pregunta, no sé si A me ver, dale. equivoco, pero yo creo que el mito que teníamos de que no podíamos hacer, tengo que ir a abrir una puerta, que no podíamos hacer teletrabajo desde otra ciudad o desde otro Rechazar el City Tour. entorno. No, si está todo oscuro, que es City Tour. No sé quién me golpea, uno de mis hijos. Me están penando, no, no era nadie. Yo creo que el teletrabajo nos va a permitir que podamos no vivir en esta ciudad súper densa, pensando que aquí están todas las oportunidades. Porque muchas de las pegas que hacemos, muchas, 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 no sé cuál será el porcentaje, pero sería bien interesante saber cuál es, lo podemos hacer desde cualquier parte. Entonces vamos a poder vivir en cualquier parte.
Y Un segmento. Sí, pero un segmento que a veces es más del que uno cree. O sea, imagínate, por ejemplo, toda esta gente que trabaja, que te inventa en un call center, que debe ser un lugar, no sé, hasta físicamente no el más atractivo para trabajar. Esa gente del call center ya no va al call center, está en su Claro, de casa la con el casa. celular. Y te aseguro que si esa persona puede estar en su casa en el celular y vive en una comuna apretujado en Santiago y paga un arriendo o compró una casa que vale X, y quizá esa persona podría vivir, te invento por decir cualquier cosa, en, no sé, en Casablanca, con un jardín más grande, con no sé qué, y da lo mismo que esté allá. Yo creo que eso va a pasar. Y que la descentralización de este país, que es una enfermedad terrible que tiene, va a ser más fácil implementarla. Y también van a haber probablemente menos trabas ideológicas con respecto al teletrabajo. Porque aquí también hay que pensar que tenemos unos líderes sindicales que creen que toda la gente trabaja en una fábrica, no sé, pues, produciendo tuercas o no sé qué cosa. Ahora, eso sí podría cambiar, o sea, sí, efectivamente, eso sí podría tener un impacto, más teletrabajo, más trabajo desde la casa sí va a tener un impacto en cómo pensamos las casas. Exacto. O sea, eso sí, sí te lo, de todas maneras. O sea, yo creo que pensar las casas hoy día sin un lugar donde uno pueda tener una conversación como la que estamos teniendo, con un mínimo de tranquilidad y de silencio, es de una cosa que se va a agregar a la casa. Pero además pienso, ponte tú en todos estos edificios que están apareciendo ahora, como Family Office, como, no, ¿cómo se llaman? Family, los No sé edificios yo. multifamily, eso, que son como en el fondo como lugares chicos, con cocinas muy mínimas, en que la gente entra y sale, pensados como para que la gente se vuelque para afuera, en que comían afuera, trabajaban en una oficina, las oficinas eran más ricas. No sé si eso, ponte tú, se va a revertir totalmente, no sé si totalmente, pero se va a pegar una reversa. Bueno, pues yo creo que todos esos edificios que tienen así como que lo que te venden o te arriendan es un estudio, que es Mm. un lugar que tiene todo, probablemente ese edificio va a tener un lugar, unas oficinas o unos escritorios de trabajo para su residente que arrendará por horas, por minutos, por lo que sea, al cual todos van a ir felices, pero no va a tener que ir Un a su cowork oficina. incluido, claro. Claro, el cowork va a estar ahí. Ah, no había pensado en eso, mira qué habiloso tú. Mira. Te podrías dedicar a esto. Oye, ya, son las 9, vamos a llevar 1 hora y cuarto, así que te voy a liberar para que no te sigan penando en tu casa estudio. Pero Viene el señor estudio aquí. estoy muy agradecida Hola, Fran, ¿cómo te va? Estamos aprovechando de sapear toda la casa. ¿Ah, sí? ¿Le Sí, hicieron un está muy tour? bonita. No, no lo hicimos tú, Ya. si fue abrir la puerta o que golpearon, Ah, pero ya. eres tú, ¿no? Era yo, Ah, sí. el, Ya. el Por suerte. fantasma del patrón. Pero no para retarlo, ya, chao. El misterio. Solucionar el misterio. Ya, bueno, pero te libero para que empiece el viernes. Muchas Muchas gracias. gracias. No, Y gracias a ti, estuvo muy entretenido. Y a todos los que nos han acompañado también, muchas gracias. Acuérdense que las clases, las entrevistas, clases, hay de todo este fin de semana. Hay producción de galletas, hay entrevista a Luis Larraín con la Karen Ponia, chic, así que hay harta cosa más. Muchas gracias, Matías. muchas Podemos, gracias a ti. Gracias, Matías. Gracias después de a la ustedes. cuarentena podemos hacer otra sesión también. Con todos los... Podemos hacer una en vivo. Aquí invitamos a todos los vecinos a la casa de estudio a Exacto. celebrar. Ah, estupendo. Te ¿Ya? vamos a curar la palabra. Cóbremela nomás, si te juro, lo único que quiero es ver gente. Soy chato. Ya, Ya, chao. Muchas eso, gracias. Chao. Gracias. de Chao. nada, a ustedes. Exacto.